Bien. En primer lugar, bienvenidos a todos los participantes. Nosotros desde ADECU estamos desde el año pasado organizando este tipo de encuentros con temáticas de interés para los profesores de química, y cuando las temáticas van más allá del interés de los profesores de química y creemos que es importante para el resto de los profesores de ciencias, también invitamos a los socios de las asociaciones amigas, digamos, tanto de Uruguay como a nivel iberoamericano, en las asociaciones que pertenecen a la Mesa Interamericana de Educación de Ciencias. En esta oportunidad tenemos participantes tanto de la Asociación de Profesores de Química, ADECU, como de la Asociación de Profesores de Biología y la Asociación de Profesores de Física de Uruguay, pero también tenemos integrantes de las asociaciones de física y de biología de Argentina. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos compañeros que trabajan en el CTP, que son Virginia Robaina y Alexander Vallejo, ambos con amplia experiencia en esta temática y con también credenciales que tienen ahí en el afiche que indican su experiencia y su capacitación en estas temáticas. Así que los dejamos con ellos, agradecemos la participación de todos y esperemos que les sea de utilidad y quede este trabajo para seguir conversando en relación a esto. Tenés la palabra, Alexander. Bueno, muchas gracias por la presentación. Capaz que Virginia se quiere presentar, ya la conocen, no sé. Gracias Ale, gracias Andrea por la bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos todos. Una tarde, al menos por aquí, un poco fresca, bastante, paró la lluvia, pero bueno, nos convocamos para continuar en nuestro camino de formación, siempre apostando al intercambio entre colegas. Con Alexander ya es el tercer año que trabajamos en este programa denominado Aprender Todos, en lo que ahora es la Dirección General de Educación Técnico Profesional, y de la mano del Plan Ceibal, en el cual desarrollamos distintos talleres con distintas temáticas. En este caso vamos a estar en la elaboración de proyectos de egreso, a que los denominamos nosotros. Ya vamos a estar viendo por qué de egreso. De todos modos los consideramos proyectos de aula que pueden ser abordados en cualquiera de las asignaturas. Como siempre decimos, acá no hay verdades absolutas, la idea es que sea un espacio de intercambio. Vamos a ir mirando sus comentarios en el chat y nos pueden ir realizando preguntas o pidiendo que volvamos sobre alguno de los temas que vamos abordando para poderlo hacer más dinámico, de manera que no se sientan cohibidas a la hora de participar. Perfecto, como bien decía Virginia, la idea es que esto sea una instancia de construcción. No tenemos la verdad absoluta, pero tenemos de alguna forma algunas guías que pueden servir de modelo para ese tipo de actividades. Como verán, no vamos a ir leyendo todas las diapositivas. Este material lo van a recibir en mail, a la brevedad, así como bibliografía para poder profundizar aquellas cuestiones que les parezca más de interés. Bien, como bien decía Virginia, el título aparece como proyecto de egreso, pero perfectamente se pueden aplicar a cualquier tipo de proyecto de aula o de trabajo pedagógico didáctico. Bueno, no sé qué tenemos por proyecto. No sé si quieren hablar por el Zoom o escribir en el chat para poder dialogar sobre lo que tenemos por proyecto en el trabajo áulico. Y ahí esperamos que se comiencen a animar a participar, a contar qué es lo que entienden ustedes justamente por proyectos, y si es que trabajan o han abordado este tipo de estrategias.
Así como cuando hacemos una evaluación diagnóstica, está bueno saber qué conocimientos tiene el público objetivo para empezar a partir de ahí a desarrollar la actividad de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bueno, por ahora no he visto ningún tipo de comentario de los compañeros. No, no tenemos comentarios. Acá nos comentan ahí el desarrollo de una investigación organizada en etapas. Verónica, el proyecto es un tema de interés preferentemente por parte de los alumnos. Virginia dice, los proyectos son trabajos de largo aliento que lleva espacio para varias etapas. Verónica trabaja de forma diferente a la clase normal, digamos. Tal cual. Pequeñas investigaciones, aporta Cecilia. Bien. Está todo bien lo que comentan, va en esa línea. Ahora, cuando se menciona de que es una actividad preferentemente por parte de los alumnos, en realidad de ahí, en lo personal, disiento un poquito. Porque cuando hablamos de proyectos, hablamos de un involucramiento donde el protagonista es el estudiante, obviamente, pero el guía o el tutor va a ser el docente. ¿Sí? Son partes Es lo que ponía importantes. Verónica por acá, en uno de los últimos comentarios. De la que estás diciendo, Vale. Ahí va. Bien, ¿por qué trabajar en proyectos? Porque trabajamos con aquello que se llama competencia, o que de alguna forma se le denomina en la actualidad competencia. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, en las habilidades socioemocionales. Por ejemplo, esas capacidades que tenemos innatas, que algunas personas tienen más o menos desarrolladas en la vida cotidiana, sea paciencia, responsabilidad, puntualidad, pensamiento crítico. Esas 6C que muchas veces se mencionan en la red global de aprendizaje, no sé si conocen algo de esa red. Por acá nos comentan que sí, algunos llegan. Perfecto. Básicamente esa red trabaja en una metodología nueva, o las nuevas pedagogías que Fullan, uno de sus fundadores, menciona con sus 6C, ¿no? Capacidad de pensamiento crítico, cooperación, creatividad, en fin, son todos esos elementos que se asocian a las competencias que a la vez son las habilidades que estamos hablando ahora, ¿no? Habilidades blandas en contraposición a las habilidades duras. No veo la presentación, dice Romina. Se está compartiendo pantalla. Sí, acá creo que todos la ven, menos Romina. Bien, Rosmary, perfecto. Rosmary dice que el docente es el tutor, orientador y responsable de darles los conocimientos básicos o el piso para construir. Perfecto, sí, va por esa línea. Facilitador, tutor, orientador, guía. No sé si Virginia querías aportar algo más sobre el tema de proyectos. Exactamente, creo que todos los aportes están marcando bien esto que se proponen, las nuevas pedagogías, tanto por parte de Fullan, que ya había iniciado Perkins en su momento, primero un cambio de paradigma. Ya no estamos dentro de lo que es la educación bancaria, donde depositamos conocimientos en el estudiante, sino que es el docente una guía, un facilitador, como ponían por ahí, donde vamos elaborando distintas estrategias, desarrollando distintas formas de trabajo, de tal manera que los estudiantes se apropien de los conocimientos de una manera en la cual ellos son los protagonistas y muchas veces parte de sus intereses, las distintas temáticas que van siendo abordadas. Tal cual. Y acá tenemos un poquito más de lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de las competencias. Alguien ahí nombró en el chat el tema de las preguntas, que es importantísimo en ese sentido, ¿no? Retomando un poco la pedagogía de la pregunta de Freire, que en realidad lo que hace es actualizar un poco lo que ya es de la época clásica con Sócrates, se hablaba de la mayéutica, que
que es la forma de poder acceder a la verdad por medio de la pregunta, del cuestionamiento, a la vez del desarrollo crítico, del pensamiento crítico. Bueno, Freire hablaba de ello justamente, ¿no? Que la pregunta sea como un detonador. Sí, perfecto, ahí dice preguntas investigables. Perfecto, va por ese lado. La pregunta que permita abrir esas puertas y que permita también generar la curiosidad, ¿no?, del estudiante. Después más adelante vamos a ver que es una cadena, un ciclo, donde trabajamos el área del pensamiento cognitivo para llegar por medio de la motivación a la metacognición. Es Exacto, son preguntas que no se algo, pueden googlear. Claro, claro. Esas claro, preguntas sí, sí. que están en lo central de lo que queremos que los estudiantes aprendan, ¿no? Que no se puedan googlear, dice por acá Romina, es decir, que vayan a lo neurálgico, a lo que les va a servir como estructurante para después poder desarrollar el resto de la temática. Perfecto. Si tienen alguna duda o consulta, nos detienen y la retomamos. Estamos para apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Acá, Exactamente. Estaba por ahí, Virginia tiene, sí, sí, gracias la Ale, estaba apóstola. por ahí en una de las preguntas y un detalle que omitimos. Recogimos todas las preguntas que ustedes dejaron en el formulario de inscripción y vamos a ir respondiéndolas a lo largo de la presentación y algunas de ellas al final. Y una de las preguntas justamente venía por el lado de la motivación, principalmente en esta situación que estamos viviendo nuevamente este año, que es desde la virtualidad. Eso es un poco más complejo porque al no tener el contacto presencial con los estudiantes, nos cuesta mucho darnos cuenta si realmente se están motivando o tenemos que buscar otras estrategias para poder lograrlo. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros somos motivadores extrínsecos, que tenemos que lograr de alguna manera mover esa parte interna que va a ser el motor, ¿no? Como que damos el primer empujón. Después el resto de la motivación se mantiene de forma intrínseca por parte de los estudiantes. Algunas consideraciones que nos gusta siempre tener en cuenta. Bueno, que esa motivación extrínseca siempre está relacionada con incentivos que hagan visible cómo el estudiante está haciendo su proceso de aprendizaje. Y en este sentido, que no sean, por ejemplo, las calificaciones, que no sea solo la calificación ese aliciente. Bueno, tenés que hacer esta actividad porque vas a llegar a un 12 o vas a llegar a promover. No, hagamos visible lo invisible, hagamos que el estudiante vea cómo se está apropiando de los conocimientos, cómo está aportando a un trabajo común y que eso sea lo que le motiva. De qué manera está relacionando esos contenidos que va aprendiendo, cómo esos aprendizajes que se van desarrollando están relacionados con su contexto, eso es fundamental. Y es lo que lo vamos a ver. El tema de las calificaciones a veces nos pueden jugar una mala pasada también, ¿no? Igual creo que ella se está dejando un poco aquello de levantar la libreta que hacían algunos profesores hasta hace unos cuantos Tal años, cual. ya no se ve, pero bueno, de todos modos sigue siendo una forma a veces de castigar o de premiar a los estudiantes, pero creemos que viene por otro lado y es en el sentido de que ellos realmente vean que están aprendiendo y se están generando distintos conocimientos que van a poder ser aplicables a futuro. Bien, perfecto, lo que decía Virginia, ¿no? En línea con lo que ella decía también, en síntesis sería como incorporar un generador interno que dé curiosidad, ¿no? Y a la vez que oficie como un desafío intelectual. ¿Para qué? Para que tenga un sustento motivacional y contextual también, ¿no? Contextual en el Exacto. sentido que sea en el medio de lo que estén hablando, trabajando, o el área que estén justamente desarrollando. Acá Rosemary pregunta, por momentos dudo si se puede profundizar en los conocimientos o el trabajo por proyectos. Sí, se puede. No es fácil, indica mayor tiempo, es cierto, pero el proceso es mucho más rico, de hecho. Después dice, ¿impediría la profundización? En realidad no la impediría, sino que la promovería, ¿no? La idea es que promueva la profundización y que solo se enfoque en un tema. El tema que se va a enfocar va a ser el objetivo a trabajar, o la meta
a largo plazo. Después vemos de los objetivos, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de los temas? El resto de los temas van a formar parte de ese camino, de ese recorrido, o de ese proceso, por medio del proyecto. La metodología del Exactamente. proyecto, sí, Si me permitís, Ale, dale. es una duda, es un problema que nos planteamos todos los docentes a la hora de querer trabajar por proyectos, que venimos de un sistema educativo extremadamente contenidista, en el cual tenemos que cubrir todo el programa. Entonces, si me pongo a hacer proyectos, no me va a dar el tiempo después para la unidad siguiente, y ese es el miedo que terminamos teniendo todos, y al final decimos, no, voy a hacer, en vez de trabajo por proyectos, pequeñas actividades, o voy por preguntas investigables cortas, pero yo tengo que cubrir todo el programa, pues me cae la inspección y me pregunta si cubrí todo el programa. No es fácil en el sistema educativo en el cual estamos inmersos, pero a veces pensar que menos es más. Desde nuestra fundamentación, creo que tenemos herramientas suficientes para poder dejar plasmado por qué determinados contenidos, por ejemplo, no fueron abordados o no se les dio la profundización que se esperaba. En esto también de lo que es googleable. ¿Cuánto de lo que está en esos programas tan contenidistas no es googleable? Entonces, ¿en qué me concentro de los contenidos de ese programa para trabajar a través de un proyecto y que el resto, los chiquilines lo puedan seguir descubriendo por sí mismos, o sí con nuestra guía, pero no con esa profundización? Es una cuestión de jerarquizaciones y de poder fundamentarlo para que cuando llegue la inspección decirle, mira, yo trabajé por proyecto, desarrollé estos contenidos y estos otros los trabajamos de esta otra manera. Viene un poquito por ahí. No es fácil, no es sencillo, no todas las inspecciones tienen esa apertura, pero ya el hecho de que haya muchos docentes interesados y preocupados por la temática es un paso importante. De hecho, iba a comentar que poco a poco muchas inspecciones también se están acostumbrando a esa metodología de trabajo, ¿sí? Que es el trabajo por proyectos. Y mucho más en ciencias también, donde uno de alguna forma intenta obtener conocimiento por medio de la experimentación, del proceso. Vamos a ver un videito acá, cortito, sobre Enlace 306, que habla un poquito del tema. Vengo a contarles una experiencia que realicé el año pasado. La idea era la presentación de una obra para los padres, en inglés. El problema que nos planteamos solucionar era el tema del agua para las plantas de la huerta. Nosotros teníamos que elegir la manera en la que queríamos resolver ese problema. Nosotros elegimos 3 árboles para hacer códigos QR. Que es un asistente virtual que ayuda la parte psicológica. Está un poco trancado el video. De los astronautas. Ver el comportamiento de la especie y su localización, dónde se encuentra. Decidimos llevarlo un paso más y hacer un pequeño cortometraje. Y tuvimos que pensar un prototipo que gire como una paletita y saque todo para afuera. Y no hay nada más satisfactorio que terminar un proyecto y saber que puede funcionar, porque es algo... ¡Wow! Todos esos conocimientos que aparecen en el programa, ellos los hacían y los trabajaban, los incorporaban sin darse cuenta. Bueno, ahí vemos estudiantes motivados, ¿no? El joven que aparece por ahí y dice, de ver tu proyecto terminado y wow, esa emoción la mantuvo todo el año y doy fe porque fue uno de mis estudiantes. Y ver cómo contaba a cualquiera que se acercara a preguntar sobre su proyecto, demostraba primero que había aprendido y segundo que lo había disfrutado. Entonces, en esto estábamos hablando respecto de la motivación, estamos convencidos de que el trabajo a través de proyectos los motiva y mucho. Es que de hecho, si no hay motivación, de alguna forma, de esa energía al estudiante para poder tener de alguna forma una voluntad volcada a tal o cual tema, podemos enseñar mucho, pero que el estudiante pueda aprender ya es una cuestión muy diferente, ¿no? Por eso últimamente se está hablando de que esa antigua frase, enseñar guión aprender, o enseñanza-aprendizaje, ya está fuera de foco, porque en realidad es enseñanza y aprendizaje. Son procesos totalmente diferentes, donde uno no es proporcionalmente
relacionado con el otro, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por proyecto? Bueno, hay varios tipos de definiciones. En realidad todas comparten elementos en común. Y acá tenemos, por ejemplo, una viñeta donde a través de la pregunta podemos acceder a esos elementos que componen un proyecto, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Con quiénes? En fin, esa estructura básica del proyecto es el resultado de la respuesta desde esas preguntas, ¿sí? No sé si quieres comentar algo, Virginia. No, continuamos. Bien. Acá, esto después lo van a llevar ustedes, lo van a llevar, perdón. Se les va a enviar, así que no hace falta que vayan sacando muchos apuntes. Así vamos aprovechando así el tiempo. Bien, hay varios tipos de proyectos, de centro, de aula, de egreso. Son proyectos de gran escala, de media y de menor escala, pero todos comparten, ya habíamos comentado, elementos en común. Uno de ellos es, por ejemplo, el objetivo general, que sería la finalidad a largo plazo. Después hablamos de otros objetivos, pero bueno, vamos a ir yendo muy de a poco. Exactamente, si me permitís, Ale. Cuando hablamos de proyecto de centro, no es muy común en educación media conocer el proyecto de centro. Me ha pasado de estar en distintos liceos y escuelas técnicas, o donde no lo hay, o donde lo llevan a cabo desde el equipo de dirección y algunos docentes. Involucrarnos e involucrar a los docentes en este proyecto de centro es importante en el sentido de generar pertenencia respecto del centro. Y después los proyectos de aula, que algunos de esos proyectos de aula pueden ser lo que nosotros denominamos proyectos de egreso, que generalmente se dan en el último año del bachillerato, en sexto año de bachillerato para secundaria, y en los últimos años de la educación media tecnológica o media profesional, ya sea segundo o tercer año de bachillerato, en lo que es la formación técnica. Sí, aunque también es lo básico, se está trabajando en proyectos en tecnología, por ejemplo, que es un área que poco a poco está de alguna forma apostando a esa metodología de trabajo, ¿no? Son herramientas pedagógicas que ayudan mucho a poder integrar varias áreas que antes eran como totalmente alejadas entre sí en calidad, ¿no? Vamos a hacer un videito sobre justamente este tema, con un ejemplo claro, sencillo pero claro, de cómo se aplica el trabajo en proyectos en el aula. En este caso es una escuela técnica de Rocha. Esperemos que el video se reproduzca bien, o al menos no tan cortado, ¿no? Somos un grupo llamado Los Mini Luthiers, somos Cristian y yo, y somos de Rocha. Nos ayudó la esposa del profesor, Gabriela Corvo, para el nombre de Luthier, porque habíamos visto unos videos de un grupo que se llama Les Luthiers. Entonces ahí sacamos, y como éramos chicos, Mini Luthier. Nos conocimos, él iba segundo y yo a tercero, y en una propuesta que me hizo el profesor, nos conocimos ahí, y fuimos hablando y conversando sobre la idea, y yo me puse al tanto. No somos amigos íntimos, pero somos compañeros. Y el profesor vino un día y nos dijo, faltan instrumentos para integrar a la banda, ¿viste? Porque había muchos gurises que querían entrar. Entonces agarramos y él nos propuso la idea de hacer un instrumento nuevo. Queríamos tener un cordófono en la banda, que era lo que no había. Entonces surgió la idea de base un cordófono.
queríamos hacer un instrumento nuevo que no se haya hecho nunca, claro, para que sea algo novedoso para la banda, ¿viste? Que trajera como publicidad. Nos reuníamos todos los días cuando estábamos antes de la Feria de Ciencia. Y lo que hacíamos era, yo qué sé, primero los dibujos, y de a poco con los dibujos Martín fue dibujando, yo qué sé, algo así, y Margarita iba emprolijándolo un poco, yo iba dando ideas, y salió. Empezamos a participar y a tirar ideas ahí para hacer un cordófono y irle agregando cosas, porque con 3 cuerdas, una guitarra con 3 cuerdas no sería algo muy imponente, así, que le gustara a la persona, a la gente. Pensamos que era de cuerda, pero no le dibujábamos las cuerdas porque no sabíamos qué cantidad le íbamos a poner. Porque si era para acompañar, con 3 ya te daba. Claro, porque no necesitas tanto. Bueno, ¿bien, chicos? ¿Cómo anduvimos? ¿Qué tal? Bien, qué bueno. Muy bien, ¿eh? Hay que decirle a la profesora de dibujo, obviamente para poderlo, que los ayude mejor a diseñarlo, pero está precioso. Hola chicos, ¿cómo están? A ver, ¿qué tienen Traemos acá? este dibujo para mostrarte. Lo que podemos hacer es primero dibujarlo más en proporción, ¿no? Esta parte me parece que tendría que ser un poco más curva, para que les quede más cómodo. A ver, bueno. Qué precioso. Tipo una guitarra de chapa, gruesa, con un caño por arriba que vendría a ser tipo como la tuba, y un agujero grueso abajo, pero con tipo un brazo así, con agujero grande para que salga por 3 lugares. Por donde saldría la guitarra, por donde saldría la tuba y ahí abajo. Tú tienes las medidas que te dio la profesora de dibujo, o sea, el croquis del instrumento que ustedes van a fabricar. Con el profesor de herrería íbamos haciendo las partes. Fuimos haciendo primero la parte delantera, después la trasera cortándole el brazo y no haciéndole el agujero para la budinera. Después hicimos la parte del costado, ¿viste? La que va ahí. Y después estaba con el profesor, hicimos toda la parte de brazo y eso. Colocamos la cuerda con unas cuerdas de acero de guitarra eléctrica, las de abajo, la primera, segunda y tercera. Y lo pusimos con clavijeros viejos que había en el salón de carpintería. Todo, pero perfecto. La parte más difícil fue idearlo, o sea, los dibujitos, irlo perfeccionando de a poco. La más difícil, la parte de la budinera, agujerearla toda. Que fue, en eso participé bastante yo porque estaba con el profesor, empezamos a hacer eso y fue una de las partes más difíciles. Le pusimos en realidad el instrumento tubisafono, porque tiene parte de guitarra, esta parte acá, la de tuba acá atrás y la de saxofón acá abajo. Entonces, tubisafono. El nombre lo elegimos entre todos porque es una mezcla de tuba, ¿viste? El cono ese grande, de guitarra lo de cuerda y saxofón es la vueltita ¿viste? Donde tiene las clavijas. Y es tipo una guitarra que tiene tipo un caño por atrás, que sale sonido por ahí, también tiene una parte tipo saxo, que por ahí también sale sonido. Y primero lo tocamos acá con una guitarra para comparar los sonidos, después lo comparamos con la guitarra eléctrica, después que presentamos en la Feria de Ciencia, lo toqué en el teatro.
Cuando la gente escuchó cómo sonaba, decía que nunca se le había ocurrido nada de eso. ¿Y les gustó? Dicen, ay, qué lindo, que es único. Y yo, recuerda nomás, y son así. Lo que más me gustó fue idear cosas. Lo que más me gustó fue la integración y la participación y hacernos amigos y todos los chiquilines que participaron en el club de ciencia. El poder crear algo nuevo que nadie conociera. Mi padre me decía que era muy bueno. Mi madre me decía que me pagaba la pena de todo el tiempo que habíamos. Pueden en los comentarios escribir. Exacto, unos genios los chiquilines, primero destacarlo, y esperamos sus impresiones. ¿Lograron identificar los pasos que ellos siguieron para poder llevar a cabo este proyecto? Ahí va, la motivación. Sí, claro, los docentes también. Y cómo se involucran distintos actores, porque estaba el docente de la banda, pero después se involucró la profe de dibujo, los docentes de los distintos talleres. Ahí va. Planificación, seguimiento, perfecto, bien, sí. Por ahí decía uno de los chicos, Bien, idear, ¿no? Como que les costó arrancar. Claro, exactamente. Bien. Ensayo y error, perfecto. De hecho, el error nos permite esa oportunidad de aprendizaje, ¿no? Está tan mal visto el equivocarse que a veces como que, los estudiantes le dan mucha más preponderancia a la equivocación como algo negativo, cuando en realidad es una oportunidad, ¿no? Exacto, y con los proyectos pierden un poco ese miedo. Acá en este proyecto se ve un producto final tangible. También a lo que se llega a ese producto final puede ser algo no tangible, como por ejemplo la creación de una empresa, que puede ser ficticia o no. También podemos hablar de material audiovisual, ¿no? Que no es algo, pero que de todos modos les permite hacer una presentación final. El feedback, exactamente, es muy importante, sí, siempre en ese rol de guía, tal cual, Verónica. Sí, la cara de felicidad de ellos creo que es nuestra mayor recompensa, siempre. Ahí nos damos cuenta que hay motivación, ¿no? Y eso es lo importante. Un estudiante feliz, contento y entusiasmado va a aprender muchísimo más que aquel que está arrebatado, triste y con poca voluntad o con apatía, ¿no? Seguimos un poquito más. Después ustedes verán que hay pequeñas viñetas o simbolitos donde tenemos documentos, en fin, materiales que pueden usar ustedes para profundizar. Claro, compartirlo, mostrarlo es fundamental. Y bueno, ¿ves como dijeron ustedes? Hay etapas en un proyecto, ¿no? Toda estructura está compuesta por partes. Y bueno, casi bien esto es una síntesis muy reduccionista, muy simplista también. Todo partiría de una idea, ¿no? Una idea, una imagen, un crear, ¿no? Un pensar, un pienso. Para después sí ir al diseño, al desarrollo en una cuestión bidimensional largo y ancho, en papel, ¿no? Que lo vimos en el video recién, de esa propuesta o esa idea. Vale decir que esa idea surge, o debería de surgir, tras la identificación de un problema, o algo que resolver, ¿sí? De vuelta, la pregunta acá toma especial énfasis para poder justamente trabajar la motivación del estudiante, que sea un tema que le interese, pero que indirectamente, o mejor dicho, de lado, esté relacionado sí con los contenidos que estamos trabajando, ¿no? Acá necesitamos ver un poco también la creatividad del docente para poder unir aquella cuestión de contenidos, competencias, con las ideas o las preguntas que el estudiante pueda identificar para poder trabajar después el currículo, ¿no? Tanto implícito como explícito. Bien, después hablamos de una ejecución, para después sí trabajar la evaluación. Que esto en realidad es un círculo, más que círculo, es una especie de espiral, ¿no? Que Virginia lo va a explicar mucho mejor que yo todavía. Exacto, en realidad nos gusta verlo como una escalera de esas que son como caracol,
porque se parte de una idea, se parte de un problema y de una posible solución a ese problema, en el cual pasa por la etapa de diseño, de ir viendo, bueno, investigar cuáles son las posibles soluciones, distintas alternativas. De ahí se pasa a la ejecución y a la evaluación de estas posibilidades que se manejan, y en esa evaluación vemos si llegamos a nuestra idea inicial, si llegamos a nuestro objetivo o no. Y en esa vueltita que hacemos ya hay aprendizaje. Si no llegamos a nuestros objetivos, subimos, volvemos a empezar, pero ya estamos un poquito más arriba. Entonces por eso esto de la escalera caracol. Y por eso también que los proyectos nos llevan tiempo, porque hay momentos en los cuales hay que cambiar sobre la marcha o que hay que hacer el ciclo para poder iniciar nuevamente porque vemos que no llegamos al objetivo o incluso que tenemos que cambiar, modificar el objetivo. Pero en todo, es como un Nautilus exactamente, en todo en ese proceso siempre hay aprendizaje y nunca volvemos al mismo lugar. Siempre estamos en círculo, pero un poquito más arriba. De hecho, como docentes, a muchos nos pasa que tenemos la planificación y después tenemos que hacer la replanificación, porque a veces la realidad nos supera o nos indica que, bueno, tenemos que profundizar estos temas primero antes de poder dar el tema que nos correspondería, ¿no? De acuerdo al programa que tenemos preplanificado desde la inspección, ¿verdad? Bueno, acá pasa algo parecido. La replanificación, ver si se puede, si es viable el proyecto, ¿no? Si tiene sentido hacerlo, porque a veces hay mucha creatividad, pero el momento de aterrizarlo, para poder justamente desarrollar y trabajar los procesos, resulta que no se puede llevar a cabo. En fin, son varios elementos que acá ahora vamos a ver justamente algunos resultados de esos proyectos que se han trabajado incluso también en primaria. Bueno, alumnos de quinto B de la Escuela 86, cuéntenme un poquito a ver de qué se trata el proyecto que hicieron. Bueno, estamos haciendo habilidades y estrategias de pensamiento computacional que tenemos una vez a la semana, los viernes, 45 minutos, con un profesor remoto por videollamada. Las habilidades que estamos trabajando nosotros era crear algoritmos y comandos, abstracción, descomponer y establecer patrones. ¿Y en qué basaron todo el proyecto, la investigación? El pensamiento computacional. Nosotros empezamos a hacer esto porque empezamos a mediados de año con un profesor. Registramos todos los problemas que tenemos y a través de rúbricas decidimos estos dos problemas, que eran los que dieron más puntaje. Uno de ellos era contaminación contaminación sonora en el comedor, y el otro era circulación por pasillos y escaleras. Y aunque habían muchos más, los más puntajes eran esos. Y lo decidimos a través de rúbricas. Las rúbricas era para definir. Yo hice una representación de la contaminación sonora en el comedor de la escuela, que era lo que vivíamos actualmente. Este es un comedor escolar con mucho ruido y que la maestra decía que baje el sonido como la mayoría de las veces en este comedor. Después, allá con Microbit hicieron una representación con señalero de la circulación de los pasillos y escaleras. Acá yo hice otro que era, por ejemplo, el de la escalera, circulación por pasillo y escalera. Yo hice este, que por ejemplo el chico estaba corriendo. Una tabla programable con comandos que puede poder, por ejemplo, programar juegos, robots, palabras, frases, todo. Bueno, estamos con alumnos de la Escuela 26 de Punta de Valdés. Bueno, cuéntenme el proyecto. Estamos trabajando sobre los árboles porque nos dimos cuenta que en la escuela había poca sombra. Entonces usamos las aplicaciones que son WPS, Relay, Tingling y QR. Podés escanear todos los códigos barra. Yo voy a explicar la aplicación Tingling. Vos pones crear, elegí una imagen
la toca, te aparece listo acá, la elegí y acá te aparece para escribir toca. Pone un puntito acá, otro acá en cualquier lado y escribí historias, texto, lo que vos quieras. Y lo que trabajamos fue sobre el timbo. Pones acá. Bueno, gente, sigo un poquito más, pero básicamente creo que hemos visto un poco esa muestra de trabajo por proyectos, ¿no? Es más, algo que Virginia comparte conmigo, y le voy a decir sin duda, cuando un estudiante lo explica o sabe explicar aquello que aprendió, es porque efectivamente lo ha aprendido, ¿no? Son las evidencias de aprendizaje de las que estamos hablando, que son significativas también, y bueno, la idea es llegar a eso como uno de los objetivos, ¿verdad? Exacto, y acá veíamos ejemplos de cómo la tecnología está al servicio de esos proyectos. Ya no acuñamos más el término de que los chiquilines de las nuevas generaciones son nativos digitales, porque en realidad nacieron en la era digital, pero no tienen el dominio que uno espera de las herramientas digitales. Entonces, a través de los proyectos podemos potenciar todo esto justamente. Las placas microbit, las placas programables para el desarrollo de los proyectos en ciencias son muy recomendables, así como los sensores físico-químicos, que no tienen un software demasiado complejo, los chiquilines lo pueden manejar perfectamente, y tienen sensores bastantes, son muy variados y se pueden combinar. No sé, por ahí, tecnología bajado a tierra, sí, exactamente. Incluso si cada docente solicita su placa microbit, te llega al centro de estudios y tenés que hacer un cursito en CREA de 10 horas, como para ir aprendiendo a programar, pero con bloques básicos, como en Scratch. Yo lo pude hacer, así que creo que todos están en condiciones, porque Ale puede dar fe de que soy una peleada con la programación. Y después los chiquilines ampliamente superan nuestras expectativas, y ven cómo de repente desde el celular se pueden descargar un sensor y usar el celular para medir algo. Entonces eso también es un elemento motivacional. Perfecto, el aporte. Y si no hay que alimentarse a esos elementos tecnológicos como los sensores físico-químicos, que no todas las escuelas los tienen, y algunas escuelas los tienen, pero nunca los han usado porque no saben cómo usarlos. Bueno, son instrumentos caros, por eso quizás no están en todos lados, pero bueno, también hay sensores en los celulares, hay muchos sensores en los celulares, que también se pueden usar para el trabajo en la clase, en el aula, ¿no? Utilizar el celular no solamente como una herramienta de ocio, sino también como una posibilidad de aprendizaje. Y bueno, hablando de momentos de evaluación, la primera sería el diagnóstico, ¿no? La previa. De vuelta a la pregunta: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? En fin, son esas preguntas que nos permiten abrir puertas para poder poco a poco desarrollar esa propuesta de proyecto. Y acá tenemos un ejemplo citado de Anderek, un sociólogo de Argentina, donde tenemos la pregunta relacionada con un sentido y un referente a ese sentido, ¿no? Que precisamente oficia de sector o sección o parte dentro de ese proyecto que después va a ser documentado, o debería de ser, o tiene que ser documentado, ¿no? Acá hablamos de la introducción, hablamos de los antecedentes, que es el trabajo de campo, hablamos de los fundamentos, o sea, por qué y para qué, ¿no? Hablamos de los objetivos, tanto generales como las metas finales, como los específicos, que son los pasos previos para llegar al objetivo final. Hablamos del lugar, la localización física, la contextualización. Hablamos también de un cronograma de actividades, de una planificación temporal, ¿no? Vamos a ver más adelante con detalle eso también. Hablamos de una metodología de trabajo, donde desarrollamos esas actividades, y hablamos de otros elementos que componen ese corpus del proyecto. Que repito, esto en realidad no se limita a solamente esto, el proyecto es mucho más abierto, esto solamente oficia como una guía. De vuelta, el diseño en realidad va a variar, va a estar de acuerdo a cada uno de los problemas a resolver o de las situaciones. No hay un diseño único, pero se recomienda un tema de formalidad
sí seguir algunas normas de formato y de edición. Últimamente se maneja mucho la normativa APA, no sé si ya la conocen, si han escuchado de ella, pueden ahí en el chat, si quieren participar, estaría bueno. Virginia no le gusta mucho la normativa APA, pero bueno. Lo que pasa es que soy antinorma, pero no es solo con la normativa APA mi problema. No, en realidad me costó mucho entender, sobre todo la parte de las citas, de cómo hay que citar y eso, pero bueno, nos atenemos a la norma, además de que es la más ampliamente utilizada en los niveles educativos. Y, por ejemplo, en UTU hay un documento para la presentación de estos informes de proyectos basado en la normativa APA. Por lo tanto, hacemos hincapié, sí, es la más usada, sin duda. Sí, sí, a nivel mundial e incluso a nivel científico, además de que hay otras normas también, la Chicago, la ISO y demás, la normativa APA es bastante usada últimamente. Y en 2019 se hizo la última edición oficial. Todos los años hay publicaciones, pero en realidad la última edición es del 2019, es la 7ª. Y varía un poquito en realidad, no varía tanto de la anterior. Vamos a mandar por mail también un manual en español sobre esa cuestión que es importante tenerlo siempre presente, ¿no? Bueno, la estructuración, la estructura, el esqueleto. Bueno, todo proyecto debería tener una carátula, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de carátula donde recomendamos que aparezca estos elementos que no están de menos mencionar. Un logo, o los logos, en este caso de la escuela técnica o del liceo si lo tiene, a veces no tiene el logo del liceo, bueno, no se pone nada, pero sí un logo que identifique de qué estamos hablando. En este caso, el de GTP-UTU, ¿verdad? Acá hay una leyenda que tiene que ver con el tema de ANEP, una cuestión formal, que la parte de secundaria quizás es diferente, y algo que no es menor, el nombre del proyecto por este lado, y una imagen que de alguna forma represente o grafique de qué está trabajando o de qué está hecho el proyecto, ¿no? Exacto. Si es una imagen que está por ello, tanto mejor. Sí, Virginia. Eso, un consejo que solemos darles, y de repente ahí podemos recurrir a los docentes de arte o de representación técnica o de dibujo, para motivar a los estudiantes a que esa imagen representativa de su proyecto sea de creación propia. Primero por un tema de derechos de imagen, que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? En algunos casos les recordamos que tienen que poner la fuente de la cual extraen una imagen, pero a veces eso no es tenido en cuenta, y además el hecho de generar desarrollar la creatividad y que ellos se sientan identificados. Después, a veces algunos hasta se hacen pins con la imagen o con el logo que diseñan. Es parte también de ese sentido de pertenencia para con su trabajo. Perfecto. Debajo estaríamos situando elementos como identificación del centro educativo, del grupo, del año, y los nombres del equipo de trabajo. Cuando hablamos de proyecto, no hablamos de duplas, porque una dupla es una pareja, es una dupla. A veces no hay más remedio que utilizar, bueno, esa opción de 2 integrantes por proyecto, pero bueno, la idea es que sea un trabajo de cooperación, de colaboración. 4, 5 serían los números, creo que Virginia más o menos está de acuerdo. Sí, exactamente. Generalmente cuando proponemos que se armen grupos para hacer proyectos, siempre es ideal que sea número impar por el hecho de la toma de decisiones. Siempre el impar es el que decide, y en esto de números impares, 3 y 5 sería lo ideal. Ya más de 5 integrantes en un equipo lleva a rispideces, a veces terminan dividiendo esos equipos o termina quedando alguien fuera. Entonces 5 sería el número ideal. Obviamente eso está sujeto a las realidades que puedan plantear los estudiantes y a las características de ellos que tenemos que tener en consideración, pero como para tener de punto de partida, tratar de que sean impares y no más de 5. Perfecto. Y un detalle no menor es que no es necesario, tampoco es una regla, que aparezcan los nombres de los docentes de ese grupo, de ese equipo, en la tapa, en la carátula. En todo caso, si quieren figurar, está bien que lo hagan de pronto en la contratapa detrás, ¿no? Porque acá los protagonistas no somos los docentes, sino son ellos, en realidad, los que de alguna forma son
los precursores de este proceso de aprendizaje. Que ojo, también aprendemos nosotros como docentes, siempre estamos aprendiendo, pero en este caso el protagonismo debería ser de ellos, ¿verdad? Y un detalle no menor referente a los datos personales de los estudiantes, que son datos muy sensibles. No nos olvidemos que este informe escrito, este proyecto escrito que ellos presentan, queda como documento en la institución y quedan como ejemplos, en muchos casos, en la escuela técnica en la cual trabajamos con Alexander, ahí en biblioteca se guardan estos informes escritos y quedan como material de referencia, de consulta para investigación de antecedentes de nuevas generaciones. Entonces de pronto viene un estudiante, ve el nombre de alguien que hizo ese trabajo y dice, mira, acá está el teléfono de fulanito, acá está el correo de fulanito. Entonces, nombre, apellido y documento, no es necesario que aparezca más. Tal cual, eso mismo. Bien, acá tenemos una especie de índice o tabla de contenidos que después si quieren profundizamos, que no es lo mismo, pero no hay que asustarse con esto. Hay herramientas, tanto offline, o sea, de programas instalados en el equipo electrónico, PC, y online, que nos permiten hacer esto automáticamente. O sea, esta cuestión tan organizada y tan pulida y formal, hay programas que lo hacen automáticamente. En este caso, Microsoft Word, que ya todos creo que lo conocemos, hay una herramienta que lo hace, como les comentaba, automáticamente. Bien, etapas o elementos formales dentro del proyecto. Bueno, tenemos un resumen, un abstract, que no es lo mismo que introducción, que bueno, se usa mucho a nivel académico, pero de vuelta, depende de qué nivel estemos trabajando, también va a depender de la exigencia que tengamos para con ellos, ¿no? Es lo mismo un nivel de exigencia para ciclo básico que para bachillerato, o para FPB. Eso lo va a ver cada docente y cada equipo docente también, porque ¿qué pasa? Si el equipo docente de tal o cual grupo no se pone de acuerdo en cómo va a trabajar la temática de proyectos, quizás lleguemos al error que siempre pasa de que los estudiantes se mareen, ¿no? Porque cada docente va a pedir una parte de sí de lo que conoce, ¿de acuerdo? Y ahí surge que, bueno, de pronto química me pide tal cosa, pero matemática me pide tal otra. Y quizás no sean directamente compatibles como para poder hacer un Frankenstein de proyecto. La idea es que en todos los trabajos de proyecto, en coordinación o en instancias de reunión, se puedan consensuar elementos para que esa tarea no fuere contraproducente y que el estudiante tenga una guía de lo más sólida posible. Exacto, en ese sentido, entregar las pautas claras desde un inicio e incluso una rúbrica o una lista de cotejo de cómo debería ir desarrollándose el proyecto en las distintas etapas es fundamental. Y los acuerdos a los cuales llegamos los docentes, si es un trabajo inter o pluridisciplinario, son fundamentales. En cosas a veces tan sencillas como definir el tipo de letra o el interlineado. Los gurises se vuelven locos a veces con eso. No, porque la de nos dijo que hiciéramos Arial y el de filosofía nos dijo que pusiéramos Times. Y en esas cosas los chiquines se traban, aunque parezca mentira. Entonces, primero, porque a veces decimos, ¿no? Después nos quejamos de los gurises y nos ponemos nosotros de acuerdo. Bueno, acordemos nosotros, hagamos buenas coordinaciones, entreguémosle a ellos claras las pautas para que puedan desarrollar tranquilamente después su proyecto. Tal cual. Bueno, tenemos los estructuradores, o sea, aquellos elementos integradores que de una forma dan sentido lógico a lo que es el proyecto, ¿no? Depende de qué tipo de nivel, puede haber una carta de presentación o de agradecimiento, puede haber un resumen, un abstract, una introducción, pero bueno, como fuere, siempre tiene que estar algo que es fundamental. La sección de antecedentes, que es el trabajo previo, que es la investigación o el trabajo de campo, donde quizás aquel material que hicieron el año pasado los estudiantes, que debiera estar en biblioteca, por ejemplo, disponible, puede servir de insumo para poder basarlos, para ver qué propuesta se hizo, si es la misma propuesta que se hace este año, si no lo es, si tuvo éxito, si no lo tuvo, si se puede mejorar, en fin. El trabajo de campo, que es el trabajo con la parte histórica de lo que estamos trabajando, es muy importante. Y a eso lo denominamos antecedentes, ¿sí? Y bueno, la fundamentación, obviamente que sí, es el por qué estamos haciendo esto. Ahí tenemos que, de alguna forma, vender, ¿no?, la propuesta del proyecto
Vender en el sentido de que, bueno, convenzo a quien lee el proyecto de que es necesario trabajarlo, de que es fundamental, de que tiene sentido hacerlo, ¿no? Dependiendo también del nivel, puede haber otra sección como visión-misión, se usa más en bachillerato. Tenemos los objetivos, donde hablamos de objetivos generales, o meta final a largo plazo. Antes tenemos los objetivos específicos, que son de alguna forma los pasos previos para llegar a ese objetivo general, y después otros elementos que tenemos por acá que, bueno, los podemos ir trabajando de a poquito durante esta instancia. Algo no menor. Los objetivos siempre van enunciados con infinitivo, ¿sí? Construir, desarrollar, investigar, o sea, siempre van enunciados con infinitivo. Y un detalle no menor tampoco. El objetivo general, más de 3, ya no es recomendable, ¿sí? En cambio, los específicos pueden haber muchos más, porque son los pasos previos, ¿de acuerdo? Pero de vuelta, el objetivo general, tanto más acotado esté, claro, conciso, y sea menos de 3, tanto mejor. Porque de alguna forma el equipo se focaliza en esa cuestión, no tanto en muchos objetivos que pueden de alguna forma distraer un poco o debilitar un poco también el trabajo y el esfuerzo de ellos. No sé si Virginia querés aportar algo de eso. No, cuando vayamos sobre los objetivos ampliamos más un poco. Perfecto. Seguimos un poquito más. Bueno, esto en realidad se puede hacer durante todo ese proceso, ¿verdad? Y la idea es poder, bueno, plasmarlo en una cuestión que se llama diagrama de Gantt. La planificación, o sea, hacer un plan, una guía de trabajo, para poder de alguna forma organizar las actividades que estamos haciendo y el tiempo que suma a hacer tal o cual actividad. Diagrama de Gantt se le llama a esto que vemos acá, que no es nada más ni nada menos que un cronograma. Un cronograma, como lo dice la palabra cronos, tiempo en griego, ¿no? Tenemos, por un lado, la sección lateral izquierda de las actividades enumeradas, y la sección superior, ¿no? El tiempo, las unidades de tiempo, que pueden ser semanas, días, meses, y si hablamos de un proyecto real, hablamos de incluso años. De hecho, se habla de que un proyecto de impacto social, comunitario y real tiene que ser entre 1 a 3 años. Pero estamos acá en un nivel diferente, donde hablamos de meses o de semanas. Un detalle no menor, está bueno que aparezcan las actividades con un color diferente. ¿Por qué? Porque es fácil después para el lector, quien va a evaluar el proyecto al leerlo, identificar cada una de esas actividades. Como ven acá, tenemos una primera actividad, tenemos una segunda actividad, que puede ser incluso hasta, no es que se pisen unas con otras, pero pueden darse simultáneamente, ¿no? O puede ser una actividad que involucre todo el proceso de principio a fin. Y al final estaríamos hablando de la presentación de ese proyecto o de las conclusiones del proyecto. Y dependiendo de qué nivel, de la defensa de ese proyecto. Donde ahí vemos la evidencia de aprendizaje. Cuando saben explicar aquello que teóricamente aprendieron, es porque efectivamente aprendieron. Exacto. Aquí en este diagrama le pusimos actividades, pero por ejemplo, la actividad 1 puede ser armado del equipo, conformación de los equipos. Bueno, ¿qué tiempo nos llevó a conformar el equipo? Actividad 2, búsqueda de información, búsqueda de los antecedentes. Les llamamos actividades para no ponerle nombres específicos, pero la idea es que en el diagrama que presenten los estudiantes sí esté el nombre de cada una de esas actividades, de cada una de esas acciones, y pueden ser montones, ¿no? O sea, a veces hay hasta 15, 20 actividades diferentes. Acá, como verán, en el título aparece APA séptima edición. Bueno, la normativa APA más reciente dice que no tenemos que usar más las verticales en las tablas, pues están solamente las líneas horizontales. El detalle no menor, que está bueno tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, uno dice anexo y apéndice y quizás piensa que son sinónimos. Bueno, pues no lo son, ¿no? Los apéndices, que en realidad son aquel material que son hechos por los mismos estudiantes investigadores, se les llaman así apéndices. Ahora, los anexos no. Los anexos son elementos o materiales que están puestos tal cual están. Acá hablamos de revistas, artículos, no digo libros porque sería un disparate para un anexo, pero bueno,
partes o citas de libros tal cual están, que involucran muchas páginas. En fin, es todo ese material que de una forma complementa aquello que estamos trabajando como proyecto. Bien, pregunta para todos y para todas, porque son todas chicas. ¿Qué es el FODA? ¿Conocen el FODA? ¿Han escuchado del FODA? Más allá de que lo puedan leer acá, ¿no? Cecilia dice que sí, que lo conoce. A ver las demás. Bien, hay gente que todavía no. Una matriz, sí lo conozco. Bien, Federico. Había muchachos también, bien. Bien, Horacio. Es muy usado, tal cual. Sí, sí. Bien, Cecilia. Bien, básicamente, sí, la mayoría más o menos ha usado o ha escuchado lo que es el FODA, ¿no? Que justamente es una sigla, F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenaza. Sí, tal cual, se usa gestión de calidad. Es que en realidad la historia del FODA es muy particular. Surgió en realidad en el marketing, en la cuestión de comercio. Pero resulta que muchos psicólogos y sociólogos lo vieron como una herramienta muy aplicable a lo que es las ciencias humanas. Y los proyectos fueron poco a poco adoptando esa matriz que de alguna forma sirve para evaluar perfectamente, como dice Agustina, ¿no? Para evaluar la realidad de esa propuesta, de ese equipo o de ese problema, ¿no? A resolver. Bueno, tenemos por un lado la matriz y por otro lado un análisis. La matriz es como el esqueleto, ¿sí? O la estructura vacía. Se dice que fortalezas y debilidades son elementos que se pueden detectar o identificar en el presente, en el aquí y ahora, ¿sí? Fortalezas y debilidades como elementos a identificar en la actualidad. También se dice que son elementos internos, de alguna forma, ¿no? Internos al proyecto, internos al equipo, o internos también al integrante del equipo. Después tenemos elementos que son externos y que a la vez a futuro, que son probables, ¿no? Que son futuribles, como se usa también, ¿no? Esos elementos externos que no dependen de uno, ni del equipo, ni del proyecto, se les llama, desde el punto de vista positivo, oportunidades, y desde el punto de vista negativo, amenaza. ¿Sí? No sé si quedó más o menos clara la exposición, si se entendió más o menos. En el chat me podrán ahí, o nos pondrán. Bien, Cecilia, parece que sí. Bien, un detalle no menor, que cuando vamos a trabajar el FODA con ellos, bien, lo hagamos simple, ¿sí? Fortalezas y debilidades de aquí y ahora. Básicamente muchos sabrán encontrar sus debilidades, porque claro, los estudiantes y todos en general, generalmente nombramos primeramente lo que tenemos como débil, y no estamos muy acostumbrados a hablar de nuestras fortalezas, ¿no? Y bueno, imagínense los estudiantes que de alguna forma están pasando por varias cuestiones de vulnerabilidad social, ¿no? Y también los hay muchos. Por eso hay que trabajar con ellos de a poquito, para que ellos puedan entender que tenemos fortalezas, que ellos tienen fortalezas, aunque no las reconozcan como tales, para poder, a partir de eso, desarrollar todo lo demás. Y acá les planteo a todos y a todas un problema que siempre lo planteo, que Virginia estará boca aburrida del mismo planteo del problema, pero bueno, es un poco gráfico para entender un poco el tema de FODA, ¿no? Digamos que yo como empresario, en una esquina, porque las esquinas son como ejes neurálgicos, donde aparecen varios elementos para trabajar, de varios lados, ¿no? Una panadería, una linda panadería instaló por ahí. Pero, como pasa con McDonald's y Burger King, se me instala otra panadería enfrente a mi panadería. En la otra esquina hay otra panadería. Ustedes, ¿cómo verían a esa situación? ¿Como una oportunidad o como una amenaza? A ver el chat. Nail dice que depende. Desafío para cambiar ese Rosnay. Depende. Dice Cecilia, Romina dice depende también. A ver los demás y las demás. Las dos. Interesante. Gabriela dice, oportunidad de superarme.
Y María dice oportunidad de diferenciarlo. Bien, está bueno que haya disparidad también, ¿no? La mayoría lo ve como una oportunidad. Si uno hace un estudio más profundo, se puede llegar a acuerdo. Es cierto, es la idea justamente, ¿no? No sé si Virginia querés tomar algo de esto para No, trabajar. en esto que decías, que ellos, los chiquines, tienden a ver las debilidades, este ejemplo suelen verlo como una amenaza, sin duda. Entonces, bien, ayudarles a ver cómo en las amenazas, cómo las transformo en oportunidades, ¿sí? Eso es un proceso muy interesante de trabajar con los chiquilines. Y también que recordemos, que lo vamos a trabajar ahora dentro de un ratito también, que cuando hablamos de hacer un análisis, aquí estamos hablando de la matriz, pero cuando estamos hablando de hacer un análisis, les podemos pedir a ellos que hagan un análisis tanto personal, que ese les cuesta muchísimo también, como un análisis del proyecto o un análisis del grupo, por ejemplo. Entonces, ahí estamos generando que estas estrategias, que estas habilidades de análisis se potencien cada vez más. Tal cual, Virginia, tal cual. De hecho, es una especie de contextualización y de concientización, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo y dónde estamos? ¿No? Para que el proyecto sea de una forma más fundamentado también, ¿no? Y con propiedad. Y como bien dijo Virginia, esto en realidad es un ciclo. Lo que considero yo una debilidad hoy y debería ser una fortaleza mañana, ¿no? Ahora bien, ese proceso de pasar de uno hacia el otro, hay que también redactarlo, está bueno explicarlo, ¿no? Como una estrategia o metodología de trabajo. Vamos a ir un poquito más ahora. Esto que vamos a ver ahora es un ejemplo de FODA. Claro, por eso lo del análisis y se domina, tal cual. El análisis FODA de calidad, que es justamente la identificación de esos elementos, ¿no? Primero que nada, es redactado con oraciones coherentes, cortas y acotadas, ¿sí? No es una carta en formato cuento, no. Son viñetas, como ven ahí, donde identificamos cada uno de esos elementos. Y un detalle no menor es también que, a diferencia de los objetivos, no van en infinitivo, van con sustantivo. Empieza cada uno de esos enunciados con un sustantivo. Por ejemplo, equipo entusiasta y con experiencia en el rubro, ¿no? El sustantivo es equipo, obviamente. Una amenaza, inestabilidad económica. Bueno, eso siempre va a ser una amenaza. Pero bueno, es un ejemplo muy simple para poder un poco graficar esta cuestión del análisis FODA, ¿verdad? Y bueno, hablando de vuelta con el tema de amenaza y oportunidad, el valor agregado que alguien ya había puesto en el chat, es lo que va a diferenciar esa estrategia para que esa amenaza se transforme en una oportunidad. Pero ¿qué pasa? Todo es dinámico, por suerte, y el FODA quedó un poquito, para algunos estudiosos, un poquito viejo, vetusto. Ahora hablamos del FOBAR, ¿no? ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar del FOBAR? Nosotros lo descubrimos hace poco, aviso. Sí, vale decirlo. Hay un no, creo que es unánime. Bien, perfecto. Está bueno que no nos conozcamos todos porque siempre estamos, como que dice, refrescándonos y aprendiendo entre todos. Inclusive yo también, ¿no? Bien, yo soy del pensamiento de que no tenemos que eliminar el FODA porque es una herramienta útil, o está bueno identificar aquellos puntos a mejorar. ¿De acuerdo? Ahora, esta perspectiva FODA intenta ver la realidad, pero desde un lado más positivo, si quiere, ¿verdad? La F sigue siendo fortaleza, la O sigue siendo oportunidades. Y cambia ahora, la A son aspiraciones y la R son resultados. ¿Sí? Vamos a ver la matriz FOAR. Bien, se basa en 4 conceptos que de alguna forma tienen que ver con el proyecto también. Y bueno, la F de fortalezas implica investigar cuáles son las fortalezas del proyecto, ¿no? Sigue siendo una cuestión de trabajo procesual, de grupo, de equipo. En el caso de las oportunidades,
ahí tenemos que de alguna forma trabajar la imaginación, ¿no? Porque es a futuro, por eso es la imaginación, ¿no? ¿Qué puede pasar de acá en adelante, ¿no? Con la propuesta que estamos trabajando? En el caso de las aspiraciones, bueno, no solamente con imaginar es suficiente, no. Hay que ser creativos además, hay que innovar, hay que dar una vuelta de tuerca, como se le dice, ¿no? Y a la R, los resultados. ¿A dónde pretendemos llegar? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos que de alguna forma inspirar o inspirarnos para poder redactar esos posibles resultados. Ustedes dirán, bueno, pero los resultados son los objetivos. Sí, podrían ser, cómo no. Pero en este caso acá se redactan de una forma un tanto diferente. ¿Sí? Vamos a mandar todo por mail. ¿Sí? Así ustedes pueden investigar y profundizar más. Es más, esto que vemos acá en español, no estaba en español, estaba solamente en inglés. Lo hemos traducido con la compañera acá para esta oportunidad. O sea que esto es medio como una novedad para mucha gente. De vuelta, está bueno que lo puedan investigar si quieren. Hay un libro que habla sobre el tema, que solamente se puede comprar nada más por internet, pero tenemos algunos extractos de ese libro en español, así que por ese lado no os preocupéis. Ustedes verán acá elementos como, bueno, enlaces hacia otras páginas web, ¿no? Y acá tenemos una página que habla justamente del tema. Pero bueno, no vamos a ver la página en este momento ahora, seguimos con la presentación. Vamos un poquito. Si tienen dudas sobre el tema, pueden seguir usando el chat. No fuiste a la presentación, Ale, estás en el editor. ¿Sí? Sí. Ahí. No, está bien. Sí. Lo que pasa es que mi compu es un poquito vieja. Voy a cerrar un poco esta ventana. Bien. Bueno, sepan que el FUAR en realidad es un complemento, ¿sí? Es una perspectiva o una apreciación de la realidad un tanto diferente, ¿sí? Acá en el FUAR prima lo que es la cuestión más positiva, en el sentido de más optimista, a diferencia del FODA, que es más realista quizás, ¿verdad? Exactamente, por eso decimos que el FOAR viene a complementar el FODA, y mencionábamos anteriormente que es interesante algo que nos planteaba un docente de filosofía en este taller que hicimos hace un mes más o menos, que le resulta útil, que se le ocurrió ahí en el momento, que los chiquilines debajo del análisis FODA redacten de qué manera se pueden cambiar, por ejemplo, las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, que hagan un análisis más exhaustivo de eso. Al docente de filosofía le resultaba muy, muy aplicable y muy útil, y era una forma de que la asignatura participara de proyectos que a veces le costaba como encontrarle la vuelta, ¿no? A veces sabemos que quedan algunas asignaturas agarradas con pinzas, y el profe proponía esto, lo tiramos como idea, le dijimos que le íbamos a tomar la idea, porque justamente a veces pasa que viene un colega y nos dice, ay, yo como me meto en el proyecto, no tengo idea. O mismo que invitemos a colegas de otras áreas, porque tendemos a, bueno, química con física, biología y matemática, por ahí armamos un proyecto, bueno, invitemos a los otros, invitemos a literatura, filosofía, a APT, invitemos a todos los demás, porque tenemos puntos en común y todos podemos trabajar distintos aspectos de los proyectos. Tal cual, Virginia. De hecho pasa algo parecido con el diagrama de Gantt, la planificación del cronograma de actividades. La idea es que después de esa sección expliquemos qué actividades hicimos, dónde, cuándo, por qué y para qué, ¿no? O sea, tenemos que trabajar también el tema de la redacción con ellos, porque claro, en tanto más claro esté lo que estemos haciendo, tanto más claro va a estar también los procesos que están ellos trabajando, ¿no? Y como les comentaba, el FOAR, a diferencia del FODA, se redacta de forma un tanto diferente, ¿sí? El FOAR responde también a preguntas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de investigación, por un lado estratégica, según este diseño del esquema, y también apreciativa, ¿no? En cuanto a lo que pueda pasar de acá a un futuro. Seguimos un poquito más.
Bueno, estamos como que dice redondeando un poquito esto. Y bueno, tenemos acá una muestra de un documento posible final, donde aparecería la carátula, la carta de presentación o el agradecimiento, dependiendo de qué nivel, una introducción, capaz que antes de la introducción un abstract, por ejemplo, un marco teórico que puede, de alguna forma, bueno, envolver antecedentes, fundamentación, ¿no? O sea, las preguntas clave para poder, como detonantes, llegar a esas secciones del proyecto, los objetivos generales, los científicos, hasta llegar al apéndice final. Pero ¿qué pasa? Esto sería el documento final. El orden de los procesos no se dan así. El proceso puede ser muy diferente. Puede empezar con un posible objetivo general, ¿no? Y al final, recién al final, ahí tenemos en todo caso la introducción o la carta de presentación, ¿sí? No sé si, Virginia, ¿querías comentar algo de esto? Que justamente hagamos hincapié en esto, porque les damos la estructura a los chiquilines y arrancan por la carta de presentación, o arrancan por la introducción, y si todavía no llevaron a cabo el proyecto, difícilmente puedan hacer una introducción. Entonces la introducción es lo que hacemos al final, ¿no? Claro. En ese sentido cambia el orden, como bien decía Ale, de lo que es el trabajo final impreso o en formato digital que se presenta, a cómo se va dando en el proceso. Incluso a veces nos quedan algunas partes incompletas, avanzo, vuelvo sobre las otras partes, dejarles claro a ellos que no coman ansias en ese sentido, y que es normal que las cosas que están al principio en realidad son las que hacemos al final. Sí es importante que fijemos un objetivo general, al menos uno, a qué queremos llegar. Después, los objetivos específicos, esos pasos previos que nos van a permitir llegar al objetivo general, y hacemos hincapié en lo que decía hace un ratito Ale. Objetivo general o objetivo general es hasta 3 sería indicado. Si son menos, mejor, y si es 1, bien concreto, mejor, porque después en los específicos me puedo organizar mejor aún para ver cuáles son esos pasos para llegar a ese objetivo. A los chiquilines los ayuda muchísimo en ese sentido. Excelente aporte, Virginia. Y sí, en línea con lo que dice ella, la idea es de alguna forma, bueno, acompañar esos procesos que no son procesos mecánicos, son de hecho procesos contextualizados. Las realidades de los equipos y de los estudiantes es diferente en cada institución, en cada grupo, de hecho. Y bueno, esto es una suerte de guía, si se quiere, ¿no? No es un manual, una receta donde automáticamente me sale el muffin, ¿no? Con el cupcake y automáticamente ya queda para comer. No, es un trabajo casi a pulmón, ¿no? Es una suerte de guía, como bien comentado. Y bueno, en síntesis, el tema de la pregunta está en toda esta presentación, la pregunta como detonante para abrir esa puerta, para desafiar, para poder incorporar un generador interno de curiosidad en el estudiante, y a la vez habilitar ese desafío intelectual, ¿no? Como una cuestión de motivación extrínseca que se vuelve intrínseca, parte del estudiante, y que trabaja lo cognitivo para llegar a lo metacognitivo, para ir más allá de aquello que están aprendiendo. Y en el más allá hablamos de la competencia, ni más ni menos, que hablamos en el principio, ¿no? El trabajo en equipo, la paciencia, la tolerancia, la flexibilidad, en fin, el pensamiento crítico ni que hablar, ¿no? Todos esos elementos que suenan tan bien y que de alguna forma son tan ideales, y bueno, que se pueden trabajar y que después del proceso, como vimos en el video con los estudiantes, los resultados y las evidencias de aprendizaje son más que evidentes. No sé, Virginia, ¿querías complementar? Sí, algo? en el último punto, referente a lo que es la elaboración de distintos instrumentos de evaluación, nosotros recomendamos para los proyectos las rúbricas. Para las distintas etapas de los proyectos, recomendamos las listas de cotejo. Y si bien el cuerpo docente, cuando hablamos de proyectos pluri o interdisciplinarios, elaboran una rúbrica inicial para toda la valoración del trabajo, es recomendable también para las distintas etapas, esas listas de cotejo que vamos a elaborar, incluso podemos hacer rúbricas más pequeñas, hacerlas con los estudiantes, que ellos se involucren en ese proceso de evaluación, que ellos sean partícipes de cómo quieren ser evaluados, qué es lo que tenemos que evaluar, porque hay veces que hay algunas cosas que ellos dicen, yo me esforcé muchísimo en esto y en realidad no se evaluó. Entonces, que la construcción en conjunto
promueve, por un lado, que ellos se vayan conociendo en esto que denominamos metacognición, que ellos vayan viendo cómo es que aprenden, y además genera otros vínculos importantes que volvemos nuevamente con el tema de la motivación. Además de promover la autoevaluación y la coevaluación. Que ellos se evalúen ellos mismos y que se evalúen entre pares es algo muy valioso. Un detalle respecto de las rúbricas. No tener demasiados tópicos. A veces menos es más, ya lo hemos dicho. Para un mismo punto a evaluar, podemos poner en proceso, parcialmente logrado o excelentemente logrado. Ya 4 es suficiente. Cuando empezamos a poner más de 4, nos queda en el medio una zona gris, de la cual a veces es muy difícil diferenciar, y es muy difícil para los estudiantes mismos colocarse en alguna de esas zonas. Si queremos que ellos tengan claro y que puedan ubicarse en alguno de esos puntos del proceso, hasta 4, y a veces los 2 que nos quedan en el medio también les resultan complejos, hasta 4 sería lo indicado. Tal cual, Virginia. De hecho, el tema de la evaluación y coevaluación va de la mano con que ellos sean responsables de su proceso de aprendizaje. Si bien el docente es la guía y el tutor, está bueno que ellos mismos se puedan autonivelar o automedir o autocorregir también, ¿no? No es fácil decirlo, se dice rápido, pero bueno, se logra, se puede lograr. Bien, como les comentaba, tenemos acá la bibliografía de consulta que les vamos a mandar. Este es el libro que de alguna forma se editó hace poco, que habla del SOAR en inglés, SOAR porque fortalezas en inglés es strength, un detalle no menor. Y bueno, después tenemos algunas páginas que ustedes pueden investigar sobre el diagrama de Gantt, sobre la planificación estratégica, sobre el FODA, ¿no? El enfoque en lo positivo, como comentamos hace un momento, y bueno, unos detalles más por ahí que van a estar disponibles en poco tiempo, por mail. Bueno, por nuestra parte, no sé si Virginia tienes algo más. No, agradecerles esta tarde de sábado. Si tienen consultas, los escuchamos o los leemos, y que sepan que estamos a disposición para abordar otras temáticas en distintos talleres de estas características. Gracias a ustedes. Quizá como reflexión final también, animarse al trabajo en proyectos y animarnos a trabajar con colegas en este tipo de trabajos. Es un desafío, pero vale la pena hacerlo, y uno aprende muchísimo de los colegas mismos que tenemos al lado. Yo aprendo muchísimo de Virginia, por ejemplo. Es mutuo. La profundización de calidad va a ser temática, y en este caso mandamos material para que ustedes puedan, si quieren, profundizarlo. Porque acá esto involucra muchos temas. Temas como planificación estratégica, temas como evaluación, o momentos de evaluación, que no solamente un tipo de evaluación, hay mínimo 3, diagnóstica, formativa y sumativa, el desarrollo de rúbricas también, o sea, son muchos temas dentro de este gran, vasto universo de proyectos. Exacto, para alguno de esos temas también tenemos talleres, por ejemplo, para lo que es la evaluación, para lo que es la presentación en las defensas de los proyectos, el diseño de audiovisuales, en la planificación también, pero no profundización del trabajo en proyectos, que puede ser un desafío a plantearnos para este año. Tal cual. Verónica, muchas gracias por tus palabras. Es tal cual como dices tú, el estudiante es el pilar o el protagonista en este caso. La constancia va por parte de ADECU. Se va a mandar, creo, sí. Llegan constancias. Ahí va. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Andrea y a todo ADECU, de la cual por suerte soy miembro, pero bueno, hoy de este otro lado. Bueno, muchas gracias Virginia, Alexander. Sí, algunas preguntas que hay por ahí. La próxima semana o la otra, todavía no tengo muy claro, depende de la cantidad de trabajo que haya en la administración allá en ADECU. Les será enviado a todos los participantes por vía mail la constancia, el link hacia la grabación de esta charla en nuestro canal YouTube, y toda esta presentación y el material que nos aporten los disertantes
en relación a la cantidad de talleres que tenemos la posibilidad de acceder con Virginia y Alexander, probablemente mandemos una lista o un formulario en el que listemos distintos temas de interés para que ustedes como socios nos indiquen su interés y bueno, y en función de eso iremos programando distintos webinars a lo largo del año. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y bueno, ojalá nos sigamos viendo en estas actividades que bueno, por suerte hoy era un día bastante feo para estar saliendo, pero bueno, es sacrificio que uno como docente hace también en las pocas horas que tiene para estar con la familia, pero bueno, a los docentes vocacionales en general nos tira mucho participar en este tipo de actividades, así que bueno, bienvenidos y esperemos vernos pronto. Bueno, Pasen bien. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes.